Amigos, ¿cómo están? Un placer como siempre saludarlos y más en esta semana patria, ya saben, pues que acabamos de festejar, ¿no? Nuestro Día Patrio, ya comentaremos cositas sobre ese festejo, pero sí queremos invitarlos a que se queden como siempre. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente a la hora que nos estén viendo, el día que nos estén viendo, aquí desde su espacio para ponernos en acción con las participesas. Y hoy vamos a hablar de un tema también de la semana, porque la tremenda Corte de Justicia contra la Nación sigue actuando, ¿ok? Entonces, pues los invito a quedarse porque tenemos invitado. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Es un placer en esta tarde de lluvia. Bueno, cayó un aguacero acá en Andros hace un rato, pero qué gusto porque se refresca la tierra. Nos da mucho gusto estar con ustedes porque, bueno, todos los viernes tenemos cosas importantes que transmitirles. Vamos a hablar de estas cosas interesantes, lo dijo Nancy, la Corte está haciendo de las suyas, está violando la Constitución y los derechos de las personas y bueno, aquí estamos para informarles a ustedes. Sean bienvenidos, pedimos bendición de Dios para nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotras. Buenas tardes. Pues así es, amigos. Inmediatamente pongámonos en materia. Bueno, hoy vamos a hablar de unos derechos que están también comprendidos en el artículo 4 constitucional y por supuesto en los tratados internacionales que México ha suscrito. Dentro de este texto vamos a hablar precisamente, Arely les va a hablar más en claro sobre la disposición constitucional, pero yo les voy a dar la introducción a lo que es la cultura, porque finalmente estamos siendo en este momento atacados en una parte de la cultura mexicana. Entonces, me voy a permitir darles a conocer una definición que ha sido ampliamente aceptada desde el punto de vista antropológico, aunque es viejita, sí, desde el siglo pasado, de mediados, pero ha sido ampliamente difundida y aceptada por la comunidad científica. Entonces, ¿qué es cultura a fin de cuentas? Bueno, pues voy a darle lectura aquí para no falsearle nada a esta buena definición. Se entiende por cultura la totalidad de vida de una sociedad, el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas, artesanías, creencias y costumbres. Esta definición es de Bronislaw Malinowski en su libro Una teoría científica de la cultura. ¿Sí? Esta definición, si se fijan, entonces conlleva toda producción humana, toda conducta humana y también lo que piensa. También, y eso involucra lo que siente, ¿sí? Porque estamos hablando de este conjunto también de emociones que nos forman y que nos permiten actuar de determinada manera, ver las cosas de determinada manera, percibirlas de determinada manera. Y esto tiene una raíz bien profunda que viene desde los orígenes, que viene desde nuestra formación de cuna, ¿sí? De hecho, por ahí así se llama, y que implica también nuestra lengua. Entonces, hoy en día estamos viendo una serie de ataques que dicen que tenemos que cambiar nuestra ideología y nos quieren poner la de género, que es una imposición, nos quieren quitar nuestras creencias religiosas para imponernos actitudes, conductas, hechos y falsos derechos, violando nuestras tradiciones judio-cristianas, ¿sí? La forma en que Occidente se fundó y se formó, y también quieren imponerle a terceros una conducta que alguien quiere hacer y que tú tienes que acompañarlo, ¿no? Entonces, a pesar de que vaya en contra de tus creencias. Esto es verdaderamente inaudito en un siglo XXI donde se supone que queremos más libertad. La gente que se considera progre está festejando el tema de la marihuana, está festejando el tema del aborto, que no está totalmente concluido, pero para allá vamos, porque esta semana, fíjense, la Corte, lo vamos a hablar en un momento más, dejó para el lunes próximo una decisión fundamental. Entonces, bueno, pero vamos a hablar de ello con nuestro experto, nuestro invitado. Y sí, es importante que entendamos que a pesar de que parece que entonces somos muy libres, ¿no? Porque nos dieron uno que no es derecho, porque no puedes eliminar la vida para poner el derecho de decidir o lo que sea, que se llame eso, y tampoco puedes tú decir que, bueno, pues el uso lúdico de la marihuana va cuando estamos tratando de evitar que el consumo del tabaco aumente y que el consumo del alcohol aumente. Sí. O sea, estamos como en una contradicción total. Entonces, bueno, lo que sí quiero decirles es que entonces todo ese conjunto, todo ese entramado que se llama cultura y que finalmente es de donde nos vamos a tener que agarrar los mexicanos para ir hacia adelante y construir algo mejor que lo que hemos tenido, para que esto pueda ser posible, quiero darles a conocer las reflexiones de varios expertos, inclusive del área psicológica, psicoanalistas, que después de lo que dijo Octavio Paz,
ahora tenemos una nueva serie de descripciones de lo que es el mexicano. Entonces, fíjense nada más, les voy a poner las buenas y las malas, porque obviamente pues tenemos de todo. Tenemos esta parte del regionalismo porque estamos hoy en día tratando de rescatar a nuestras culturas, ya saben, a esta pluriculturalidad que es parte de México. Tenemos el fatalismo porque, bueno, sí tenemos esta parte muy mística, esto que le llaman el surrealismo y tal, entonces que estamos siempre pensando que va a pasar algo malo, esta cultura de también, ya saben, los altares de muerto, que tiene que ver con nuestra relación con la muerte, pero además, pero fíjense, algo que nadie dice es que esa relación es lúdica. En realidad es lúdica porque estamos hablando de reencontrarlos, estamos hablando de una parte no tétrica. ¿Sí? Sin embargo, sí hay un tremendismo también en el mexicano, dice estos expertos, porque, bueno, finalmente hay un gusto por el dolor y por lo terrorífico, pero no como algo que genere placer necesariamente, sino como algo que lo encontramos parte de lo que debe de ser para pasar adelante, ¿no? Entonces, no es que haya un goce, pero sí hay una tolerancia bastante amplia a este tipo de cosas. De hecho, los que hacemos cine, porque bueno, ahora sí que pues cuando no estoy trabajando, hago cine, ¿no? Resulta que sabemos que el terror es uno de los géneros más gustados en México, así, cosa que no pasa necesariamente en todos los países. Pero también somos racistas, esa parte, híjole, así como que duele, pero sí, para que seamos conscientes y dejemos de ser, principalmente hacia el lado clasista, ¿no? Entonces, esa parte que es de donde se ha agarrado esta narrativa, que yo le llamo historieta, porque narrativa le suena muy grande y le queda grande. Son cuentitos que nos dicen en la mañanera, pues se ha agarrado de ahí, del racismo y del clasismo, y por eso le va tan bien. Hay que entender que sí es verdad, si no, aunque nos moleste, pues hay que cambiar, ¿no? El victimismo, híjole, el victimismo también, la izquierda, cómo se ha servido de él, y ya saben, ahora quiere que le pidamos perdón, bueno, al rato va a querer que le pidamos perdón a la madre tierra y a nuestra madre por habernos parido, y yo no sé qué más. ¿Por qué? Porque entonces que España nos pida perdón, que nos pida perdón el Vaticano, o sea, que ahora vamos a dejar en lugar de Colón a esta estatua con una figura indígena, supuestamente para reivindicar a la mujer. Para reivindicar a la mujer tendría que acabar con los feminicidios. Si de veras quiere hacerle honor a las mujeres indígenas, tendría que reabrir las casas de la mujer indígena, ¿sí? Y además, ¿por qué no hizo un concurso entre indígenas para que hicieran algo creativo y eso lo hubieran puesto ahí en lugar de esta estatua hecha por un hombre, ¿no? Digo, no escucho a las feministas quejándose del patriarcado. Y entonces, este victimismo terrible porque no avanzamos. Recuerden, el que es víctima no se hace responsable. Lo que necesitamos son ciudadanos responsables. Eso es lo que necesitamos, de nuestro tiempo y de nuestro futuro, para que podamos construir. Luego, pero ahora sí vamos a la parte, voy a poner uno intermedio, ¿no? Para luego pasar a lo bonito, porque van a decir ustedes, ay, somos tan malos los mexicanos. Claro que no. Bueno, somos ingenuos, y pues ya, ahí se ve porque hay todavía, ya no son 30 millones de ingenuos, ya no, pero sí, todavía son muchos, 7,5 millones que votaron en la consulta Patito, la verdad sigue siendo demasiada gente, ¿no? Pero entonces ahora sí vamos a lo bonito. Fíjense, esta forma de hablar dulce que tenemos y que es reconocida en Europa, por cierto, para toda Latinoamérica, tiene dos caras la moneda. No queremos ser esclavos, por eso somos muy, te hablamos de manera dulce, pero porque no tenemos por qué ser serviles, pero tampoco queremos dejarte que seas nuestro amo, ¿no? Eso es algo bien interesante. Pero tampoco queremos caer mal. Entonces, por eso somos dulces. Entonces, por favor, ¿me podrías pasar un cafecito? Gracias, ¿no? Esa frase que trae 4 elementos de dulzura, imagínense, para un español es too much, ¿no? Ya, algunos ya somos más de, ¿me podrías pasar un café, por favor? Entonces, fíjense, ya lo dejamos perdón, eran 5 elementos con todo y el tono, ya lo dejamos en 3, ¿no? Pero sigue siendo, pero sí nos ganan los franceses, ¿eh? Porque los franceses es, si te place, pásame la sal, ¿no? O sea, s'il vous plaît.
Es como que si tú quieres, ¿no? O sea, para que vean que no somos los peores. Aparte somos generosos y somos altruistas. Eso demostradísimo en las catástrofes, que ahorita creo que no hemos sido muy generosos porque estamos enojados con el gobierno que se robó el Fonden y ahora quiere que nosotros le demos a nuestros hermanos en desgracia que deberían estar siendo atendidos por el gobierno. Entonces creo que no estamos siendo muy generosos, pero para que el gobierno se aplique. Pero sí somos generosos y sí somos altruistas. Entonces, bueno, con este mexicano que podemos ser mejor, porque cada uno de estos puntos lo podemos mejorar. Nada es como algo que venga de nuestro ADN. Ha sido cultura, ¿no? Entonces, muy bien, pues ahora Arely nos va a dar los elementos de la Constitución. Bueno, pues, oigan, qué interesante, pero esa es la parte psicológica, ¿no? de este pueblo mexicano, la parte de la idiosincrasia que tenemos, esta forma cultural de conciencia que hemos mamado, ¿no? Se ha recibido desde, o sea, ancestralmente, bueno, desde que fuimos conquistados por los españoles, ¿no? Con sus cambios, porque además éramos de un modo, somos de otro, y hay quien quiere quitarnos este elemento cultural que es la religión. Exacto, porque además la evolución en la que vamos es como una ola, nos montamos en la ola de la evolución, pero no nosotros los mexicanos, sino el mundo entero. Y dado esto, pues va avanzando las ideas, las ideologías, las formas, pero nosotros tenemos una cultura que nos distingue, es un mosaico enorme, está tan colorido y lleno de cosas, y es precisamente esto de lo que les quiero decir, les quiero hablar. Nosotros tenemos derecho a la cultura, pero en cada uno de los aspectos que el mundo nos ha mostrado. ¿Qué cosa? Pues todo, el estudiar, prepararnos, se supone que es un derecho y una obligación del gobierno de proveer los medios para que los mexicanos, los pequeños, hasta la adolescencia, se preparen bien. Eso es, en teoría, una obligación del gobierno. Ahora, que a la práctica se lleve la reforma del sexenio pasado, la reforma educativa que parecía muy buena, pues este gobierno la ha tirado al piso y la ha destruido, pues para que no haya una preparación adecuada en los mexicanos, pues se trata de ir quitando todo lo que pueda hacer que los mexicanos vayamos destacando, entendiendo, razonando, conociendo, para que podamos defender nuestros derechos, nuestra idiosincrasia, todo lo que somos, ¿no? Como nación, y además lo que nos ofrece el mundo entero, porque con la globalización y los medios, el internet sobre todo, tenemos acceso a la cultura en todos los aspectos. Y la cultura, pues sabemos que es estudiar, prepararnos, pero además la recreación. ¿Qué cosa? Las artes en todas sus facetas, en todas sus formas, ¿no? El cine, decía Nancy, la música, el teatro, todo esto de verdad nos va enriqueciendo, y en las familias mexicanas siempre hay una parte que buscamos todos de tener, ¿no? Estudiar algo, la danza, todo lo que son las bellas artes, las artes visuales, todo esto lo buscamos. Pues a esto tenemos derecho porque constitucionalmente es un derecho primario que como seres humanos, como personas, tenemos derecho a accesar y a tener. Pues hoy parece que este gobierno se está olvidando de proveerlo, porque ya no escuchamos como antes, que se planteaba ahí en los teatros y todo, pues claro, empezó con la pandemia que empezó a caer esto, pero además porque el gobierno ha quitado todos los subsidios a la cultura, a todas las formas de cultura que puede haber en este país, le quitó todos los subsidios. Entonces ahora cada quien tiene que proveerlos por sí mismo, y luego sin trabajo, que se ha caído la economía. Es una cadena desleal, donde estamos ahora los mexicanos, donde se acabaron los recursos, él los quitó, él los bloqueó, pero además no provee, no da. Entonces con la pandemia se cayeron los empleos, se cayó el trabajo, no hay dinero, la economía está mal, está caída, y entonces todo va cayendo. Pues este es un derecho que, ¿cómo vamos a hacer para recuperar? Porque deberíamos estar ahí, ¿no, Nancy? O sea, ¿cómo va a hacer el gobierno para entregarnos lo que nos corresponde por derecho? Porque esto es una cosa que el gobierno tenía que dar.
en este mosaico cultural de este país tan hermoso, lleno y tan rico de tantas cosas, nos lo quitan. Me hace injusto. Pues debemos tener atención, amigos, porque en esa estamos ahora y pues tenemos que exigir lo que nos corresponde. Y pues hay que saber que cada aspecto de nuestra vida, todo lo que nos están quitando, si lo vamos juntando, es que nos están quitando todo. Esa es una parte de la libertad, quitarnos el derecho a la cultura. Así es. Y bueno, hablando precisamente de el grito, nuestra gran tradición, porque las tradiciones están incluidas precisamente en la cultura. Entonces, viene un mandatario nuevo que tiene sus ideas socialistas, ¿no? Y se le ocurre la gran idea de, fíjense nada más, estamos celebrando, sí, la independencia de México. Ya sabemos que los criollos no propiamente querían la independencia, lo que querían era quitarse el yugo de Fernando VII, que no era reconocido por ellos, pues porque venía de una casa francesa, etcétera, etcétera. O sea, todo eso ya lo sabemos. El punto es que a final de cuentas resultó, cuando ya interviene Iturbide, ¿sí? Intervienen junto con precisamente con el virrey, con el mismísimo nuestro mulato de oro, ¿sí? Vicente Guerrero, y bueno, ellos ya como ejército trigarante que entran a la Ciudad de México y que empieza precisamente nuestra historia independiente. Bueno, pues esta independencia que además nos ha costado mucho porque seguimos por ahí con una serie de situaciones donde hay gente hoy todavía que quiere reclamar algo que ni era México ni era España, ¿no? Uh-huh. Y que no, además ya lo hizo el rey Juan Carlos, sí, en su momento, en los 90, cuando se festejaron los 500 años del descubrimiento de América. O sea, no cabe estarle pidiendo cada 5 minutos que se disculpen los españoles, que además tenemos una rica historia común, sí, y que tenemos una gran tradición, que trajeron cosas muy buenas, como ya habíamos mencionado. Es indignante que se haya invitado a un dictador, ¿sí? A una fiesta que lo que conmemora es la libertad, la independencia. Y eso sí verdaderamente nos tiene molestos, indignados a los mexicanos. Hay una gran campaña en redes sociales porque este mandatario no toma en cuenta el sentir del mexicano, no le importa, ¿sí? Incluso quiero que recordarles, él los honores a la bandera se los hace a sí mismo, ya no son honores a la bandera. Así lo dicen en esos oficios, que son los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y luego todavía no se pone la banda presidencial para actos públicos como el informe, etcétera. O sea, estamos viendo a alguien que quiere ir en contra de nuestra cultura. Estamos viendo a alguien que quiere ir en contra de nuestra historia, que es parte de la cultura y de nuestras tradiciones. Entonces, sí creo que los mexicanos debemos estar alerta, debemos de ver los signos de los tiempos y debemos de actuar. Porque esto de que se va de poquito en poquito, ya saben a dónde podemos llegar. Entonces, alguien que ha llamado vendepatrias a otros mandatarios, pues entonces, ¿cómo le podemos llamar a él? Es importante que lo tomemos en consideración, ¿sí? Entonces, sí, estos festejos del 15 de septiembre verdaderamente han sido algo que no podríamos considerar adecuado. La vez pasada se trajo a Maduro, ¿no? Si mal no recuerdo, pero lo ha traído no recuerdo si fue para el 15 o si fue para la toma de posesión. Ok, sí. Pero imagínense en el propio 15 de septiembre, o sea, es verdaderamente indignante. No, y además ahora es invitado de honor en el palco, me parece, no tengo eso confirmado, pero en el palco de honor, palco presidencial, Díaz-Canel, el presidente de Cuba, de los países más repudiados a nivel internacional por su dictadura, por esa opresión contra el pueblo, cómo han tratado a su gente, cómo los tienen sumidos en la pobreza, en el hambre, en el abandono. Ese hombre invitado de honor en nuestro país, solamente invitado el presidente, porque nosotros los mexicanos lo repudiamos totalmente, su presencia no la queremos en este país. Es nuestro país, no es país de López Obrador, es país de los mexicanos. Entonces, es como yo a mi casa, yo invito a quien yo quiera, pero en este caso no es su casa de él, es casa de todos los mexicanos. Entonces, no es como él tiene toda la potestad de hacer lo que le dé su gana, no es así. Entonces, eso, pero además lo peor es que escuché que va a dar un discurso Díaz-Canel en nuestro país. Es inaudito, o sea, esto ya es el colmo y raya en lo intolerable. Así es, amigos. Bueno, pues vamos a nuestro corte. Sigan con nosotros, por favor.
Espacio de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Canal Foro CX marca la diferencia. El llanero solitario. Canal Foro CX. Así es, amigos, pues efectivamente en los ecos de esta visita indignante y ignominiosa a nuestro país, pues obviamente estuvo preparada por el presidente, ¿sí? Hay que aclarar ahí que pues efectivamente traen un plan que es latinoamericano y que de hecho pues es mundial también, o sea, ya lo hemos venido platicando, pero bueno, para que entremos en contexto, entonces por favor, acompáñenos a ver este video para seguir con ustedes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la Revolución Cubana, pero lo hizo durante su discurso de apertura de la cumbre de la Organización de Estados Americanos, OEA por sus siglas, y frente a delegaciones de 33 países. Andrés Manuel López Obrador criticó la influencia de los Estados Unidos en la región y dijo que Cuba es un ejemplo de resistencia, aunque muchos no estén de acuerdo con su gobierno, incluso llamó a valorarlo como si fuera patrimonio de la humanidad y llamó también a otras cosas. Fue muy crítico, particularmente con la OEA. No debe descartarse por su lucha en defensa de la soberanía de su país. El pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahí está Andrés Manuel López Obrador, quien además dijo que la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA, debe ser sustituida por otra organización más autónoma y aseguró que la región está lista para construir un bloque semejante a la Unión Europea. Bueno, amigos, como pueden ver, ya habíamos comentado este tema porque esto es de julio, pero lo vamos a profundizar precisamente con miras a lo que estamos platicando ahora. El tema de Cuba, de que quiera que la vuelvan patrimonio cultural de la humanidad, les voy a explicar qué quiere decir, porque tenemos experiencia con este mandatario que dice unas cosas bien bonitas, pero el fondo que trae atrás, ese es el que hay que estar bien alertas. Si Cuba se convierte en patrimonio cultural de la humanidad, y conste que nosotros en Guanajuato tenemos 2 lugares patrimonio cultural de la humanidad, somos de los que más tenemos en todo el país, creo que el único, tenemos muchos lugares en México considerados así. Eso significa un apoyo directamente internacional, financiero, que permita preservar ese patrimonio. Entonces, imagínense si Cuba se vuelve patrimonio cultural de la humanidad, entonces ahora quieren que la humanidad mantengamos a los cubanos, pero ojo, no es a los cubanos, es al régimen cubano, que es el que es repudiado internacionalmente porque la dictadura es la del gobierno, no la de los ciudadanos que están empobrecidos. Entonces, vamos a mantenerlos de por sí. Ahorita hemos estado financiando varios países a Cuba, lo ha financiado Brasil, lo ha financiado Argentina, lo ha financiado Venezuela y ahorita está México. O sea, van a vivir estirando la mano eternamente porque el gobierno no los deja ser a sus ciudadanos, no los deja crear, no los deja producir y no los deja generar riqueza. Esa es la realidad del socialismo y del comunismo. Entonces,
Claro que le tira, fíjense, a Estados Unidos, claro. ¿Cómo va a ser posible que estando de socios en un tratado comercial que nos ha dejado enormes dividendos a lo largo de 25 años, mal repartidos si quieren, en eso es otro asunto que hablaremos en otro momento, pero que nos ha dejado enormes dividendos y ha permitido que tengamos una macroeconomía estable? El problema es la micro, después, como digo, hablaremos de ese tema, y nosotros pegándole a nuestros socios diciendo que queremos un organismo donde, para acabar rápido, lo que le faltó decir, no lo quiso decir, pero lo entendemos los que sabemos, es donde no esté Estados Unidos, ¿no? O sea, a eso se refiere con que sea más autónomo, o sea, que no esté Estados Unidos, es lo único que quiere decir, ¿sí? Y la verdad es que el hecho de que nosotros estemos volteando hacia arriba, hacia los que son mejores que nosotros, a los que son más prósperos, implica para el resto de Latinoamérica, debería ser un ejemplo, no una situación donde nos quieran regresar a lo que ya dejamos. Entonces, fíjense nada más, no solo son los cangrejos mexicanos, resulta que son los cangrejos latinoamericanos que no quieren que México se despegue hacia Norteamérica, que es su visión, es su área de influencia, es su posición geográfico-política. No, quieren que nos regresemos a la etapa donde estábamos antes del primer Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Pero, ¿sabes qué es la cosa tan grave, Nancy? Que este escenario que tiene el presidente de la República, su púlpito mañanero, desde ahí él va moviendo todas las piezas del rompecabezas para ir formando lo que él desea hacer, cómo va formando, poniendo a México como el eje rector y central del comunismo en nuestro continente, porque siendo el país más poderoso de Latinoamérica, el nuestro, con la economía 15ª hasta el gobierno anterior, porque después de estos 3 años de gobierno, pues la economía mexicana ha ido cayendo, que el otro día les decía que una de las razones por las que se sostiene son las remesas de toda la gente, de los connacionales que viven en los Estados Unidos, que envían su dinero para que se mantenga y se sostenga esta economía, no por los manejos adecuados o certeros del gobierno actual que tenemos, sino por esas remesas netamente, porque si fuera por ellos ya estaríamos hundidos económicamente, pues la inversión extranjera voló. No hay prospecto de inversión extranjera que venga nueva a nuestro país, y las empresas internas de los mexicanos se quebraron con la pandemia porque él no movió un solo dedo para inyectar inversión a esas empresas que él propició que se quebraran. ¿Cómo es que acumuló tanto dinero del Fonden, de todo lo que había antes, lo tuvo y no fue capaz de rescatar las empresas pequeñas? Entonces, esto, digo, ¿cómo es posible que no estemos viendo y no entendamos que el púlpito mañanero no es otra cosa que ir armando un lavado de conciencia y cerebro a todos los mexicanos para ir manejando su agenda desde ahí? Bueno, esto es terrible, de verdad es lamentable. Miren, la CELAC es un organismo latinoamericano, es un consejo de estados latinoamericanos y del Caribe que se fundó en el año 2010 y año con año ha ido llevando a cabo sus juntas de trabajo en diferentes países latinoamericanos. La cosa rara y extraña, bueno, no rara y extraña, sino coincidente, es que los que han dirigido año con año y presidido la rectoría de este organismo han sido los presidentes de los países que tienen regímenes totalitarios y comunistas. Hoy toca a nuestro país que sea presidido por nuestro presidente, este organismo, que la verdad, miren, hay que poner atención en las cosas. El pasado 24 de julio hubo un evento en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec, donde hubo una junta de cancilleres latinoamericanos de la CELAC, donde se acordó que fuera, o sea, lo presidió nuestro canciller, el canciller que está en este país en este momento, el señor Marcelo Ebrard, y trajo a su homólogo de Venezuela para firmar una carta donde hay una serie de acuerdos para que se le diera mucha protección al presidente de Venezuela, porque
hay por ahí un asunto de una denuncia ante la Corte Penal Internacional, y esto era como preparar para que pues no le cayera encima toda la presión de la justicia internacional. Era como prepararlo. Pero ahora se festeja en nuestro país, se va a celebrar una junta y cumbre de jefes de Estado que preside López Obrador y va a ser el próximo 18 en la Ciudad de México. Después de que está Díaz-Canel en México como invitado de honor, da una presentación ahí, da un discurso y luego viene la reunión de la CELAC en la Ciudad de México. Es muy coincidente todo, ¿no? ¿Por qué no ponemos atención a esos detalles? ¿Por qué no los analizamos? ¿Por qué no vemos lo que está pasando en nuestro país? Porque el presidente habla muy bonito, pero el fondo lo estamos entendiendo hacia dónde llevan este país. Hay que tener cuidado porque la CELAC, siendo aparentemente autónoma, que yo estoy viendo es como el antesala para ir preparando la visión en Latinoamérica de tumbar a la OEA, porque lo está diciendo constantemente. Vamos la OEA no tiene que funcionar ya porque no está dando la función adecuada. Pero ¿por qué dice eso él? Si la OEA es un organismo que viene funcionando desde hace muchos años, que ha hecho un contrapeso a muchas arbitrariedades que se han hecho en América Latina precisamente contra estos regímenes totalitarios, ¿por qué ahora la intención de tumbarla? Y van a hacer su cumbre en nuestro país y nadie lo menciona. Yo no veo los medios de comunicación que digan de qué se trata, cuál es el fondo, lo que está pasando. ¿Qué hay en nuestro país, amigos? ¿Por qué no ponemos atención? ¿Por qué no estamos atentos a las cosas que importan? Ahora, esto, o sea, ellos sí pueden reunirse, pero ¿qué tal cuando estuvo Vox en México el 2 de septiembre pasado? Para atacar y que sea la ultraderecha y además aceptar ese lenguaje que es la ultraderecha, y ellos son la extrema izquierda y Vox la ultraderecha. Entonces no pueden venir ellos y nosotros no tenemos derecho a tener un mecanismo de un foro internacional donde defiendan los derechos de los libertarios, de la gente que defendemos los derechos humanos. No tenemos ese derecho. Ellos sí, a los regímenes totalitarios, a los regímenes comunistas, y nosotros. ¿Saben? Tenemos que poner mucha atención, es tremendo y es una cosa grave que está pasando en nuestro país. Hay que presentarnos y protestar, que no queremos para México. Así es, así es. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro corte y ya viene nuestro invitado, así que quédense con nosotras. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bonanza. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Muy bien, amigos, quiero decirles que por primera vez nuestro invitado va a repetir de manera consecutiva. Lo que pasa, ya saben que tenemos varios amigos del programa, pues que vienen, digamos, más de una vez, ¿no? Sin embargo, en este caso es que se hizo necesario este expertise que tiene nuestro experto en filosofía, cultura y religión. La verdad, tiene un posgrado en esos temas y hay que aprovechar porque la tremenda Corte de Injusticia contra la Nación el lunes, sí, en escasos 2 días más, va a determinar en definitiva el tema de la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque como no les gustó que no tienen la mayoría de votos, porque 7 ministros se han pronunciado a favor de que los médicos conserven la objeción de conciencia, ya nos va a explicar nuestro invitado bien qué es eso, pues entonces no les gustó
Y claro, hay que posponer la decisión como si, no sé, X días sirvieran para convencerlos. Entonces, bueno, pues saludamos nuevamente a Raúl Tortolero. En un momento más va a estar ya con nosotros, pues para platicarnos sobre estos temas. La verdad es que él es un experto que los domina muy bien. Él escribe una columna que no deberíamos de perdernos ningún mexicano, en Pan Am Post, con diferentes temas en la cultura religiosa. Él es uno de los activistas que ya estamos fuertes trabajando para evitar que nos quieran tumbar todo, ahora sí que esta construcción judeocristiana de Occidente. Así que, pues viene con nosotros, ya llega listo para platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Nancy, Arely, gracias por la invitación. Hombre, pues bueno, ya para no, ahora sí que retrasarnos, quiero que nos ayudes explicándole a nuestra audiencia qué es la objeción de conciencia y cómo se maneja para el tema médico y a lo mejor para algunos otros ejemplos donde se aplica la objeción de conciencia, para que nos ilustremos todos. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la objeción de conciencia es aquello que pueden argumentar las personas, no necesariamente solamente los médicos, las personas en general, los ciudadanos, cuando tienen alguna razón religiosa, ética, moral o filosófica o de alguna otra índole para oponerse a realizar algo que consideran contradice sus creencias. Entonces, por ejemplo, se vio mucho, por ejemplo, en las guerras, en las diferentes guerras, se ha visto cómo hay gente que por razones religiosas, el mandamiento de no matarás, se han opuesto a ir a la guerra, porque en la guerra, pues, evidentemente tienen que ir a matar a otras personas, y aunque también habría que analizar en qué contexto y por qué se da una guerra o un movimiento, y la necesidad de tomar las armas en algún sentido, hay personas que en ningún caso lo aceptan y entonces usan esta figura de objeción de conciencia. Entonces se ha aplicado mucho, por ejemplo, también para no ir al servicio militar a nivel histórico en diferentes países, pero también se usa a nivel médico, y creo que una de las raíces, diría yo, que habría en la objeción de conciencia es quizás el juramento a Hipócrates que hacen los médicos o los estudiantes de medicina que se van a titular, porque de alguna manera esta declaración de principios, el juramento, la promesa, digamos, de Hipócrates o hipocratiana, revela de alguna manera que no estás dispuesto en ningún momento a dañar a tus pacientes, que siempre tienes que ver por su salud, por su cuidado. Entonces, tienen mucho que ver la objeción de conciencia y el juramento de Hipócrates en el caso de los médicos. No solo se puede aplicar no solo al aborto, sino también a la eutanasia o inclusive a procedimientos específicos, quirúrgicos, como por ejemplo la esterilización. Ha habido casos de mujeres que llegan y les hacen un ligamento de trompas o algún otro procedimiento y cuando salen se enteran después, pero no les avisaron, no les pidieron permiso, es contra su consentimiento, ¿no? Entonces eso también no se justifica, ¿no? Pero básicamente el argumento que hay en la objeción de conciencia es que pues se le va a causar un daño a la persona en lugar de mejorarla. Y por eso no se entiende cómo es que el Estado mexicano está promoviendo el aborto y además obligando, bueno, eso ya lo platicamos, digamos, ampliamente la vez pasada, pero en este caso, en estas últimas discusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha abordado la objeción de conciencia, ¿no? Y lo que vimos ayer fue que, digamos, se mantiene la objeción de conciencia, pero me parece que de una forma muy mañosa, porque hacen excepciones, y esas excepciones son en que, ok, tú puedes objetar, puedes usar la objeción de conciencia para no hacer el aborto como médico o como enfermera o cualquier persona que participe dentro del personal médico, pero hay algunas excepciones, son dos las que dejaron ayer asentadas, que son, uno, cuando la mujer corre peligro de muerte o corre peligro su vida, y la otra que sea una urgencia médica,
Y aquí en esta última es donde considero que hay una trampa, porque ¿qué es una urgencia médica? Entonces ahí... Lo que quieran. Sí, lo que ellos quieran, es un concepto amplio, ambiguo. Si, bueno, consideramos que es una urgencia médica que hagas el aborto. Entonces, no te puedes zafar, o sea, puedes objetar menos cuando hay una urgencia médica, pero aquí hay una urgencia médica porque la mujer quiere abortar. Y se puede considerar una urgencia médica, o sea, dejaron, digamos, la puerta entreabierta para esta cuestión retorcida del manejo de la ley, en el que finalmente el Estado impone una acción a los médicos, le ordena, le mandata a asesinar niños, pues sí, a matar bebés en gestación, lo cual realmente pues es una cosa abominable. Es parte de los derechos humanos la objeción de conciencia, quiero decir. O sea, nadie te puede obligar a hacer algo que va contra tus creencias. Está prohibida también la servidumbre y la esclavitud. Y que yo sepa, el personal médico, los profesionales de la salud, pues no son esclavos del Estado y no son servidumbre de nadie. O sea, son profesionales libres y se debe respetar su libertad. La objeción de conciencia creo que es una forma, digamos, de evitar que se cometan muchas atrocidades desde las órdenes del Estado, ¿no? Así es. Así es. Bueno, a ver, yo quiero decir, para abundar un poquito en este tema de la urgencia, si le pusieran en la Corte digamos que matizar, diciendo que la urgencia tendría que ser a juicio de un médico, por ejemplo, ¿no? O dos, en su caso, como para el tema de los testamentos, por poner un ejemplo nada más. ¿Te parecería, quiero oír tu opinión filosófica, obviamente, pues la jurídica, digo, los términos tienen que estar muy claros, tiene que haber un glosario de términos y a veces no lo hay. Tú y yo sabemos el tema, ya lo mencionabas en el otro programa, pues lo de la salud sexual y reproductiva. Entonces, ahí quieren involucrar a los médicos, porque son los profesionales de la salud, a que participen, porque es de salud. Pero en este caso, para tratar de evitar y que ellos tengan este derecho garantizado, podría agregarse que a juicio de peritos, en este caso pues son médicos, tendría que darse lugar a que sí hay o no hay urgencia. ¿Cómo lo verías tú? Porque recuerda que la discusión va a terminar hasta el lunes, porque no la dieron por definitiva los muy, ¿qué diríamos?, cobardes, ¿no? Cínicos, la verdad, pues eso no nos dejó a nadie satisfechos. Pero lo que mencionas me parece muy interesante. ¿Cómo lo verías? Es que sabes que es muy importante lo que estás diciendo, porque de alguna manera los ministros ya están gobernados por una ideología. O sea, no están realmente evaluando las cosas, el derecho que tiene el médico a decir que no, por sus creencias católicas, cristianas, o simplemente morales, éticas. No están evaluando realmente las cosas como son. Si nos fijamos, el ministro presidente Arturo Saldívar usó como argumento, o sea, él quería que no hubiera ninguna excepción. Sí. O sea, que no se pueda argumentar objeción de conciencia en ningún caso. Él estaba hasta molesto, dice que si se iba a estar argumentando esto iba a perjudicar mucho a las mujeres, el derecho a la mujer a decidir sobre su propia vida. O sea, que le perjudicaba a la mujer que el médico le dijera que no le puede practicar el aborto. Pero es que no está protegiendo entonces los derechos del médico, solamente de las mujeres, y además de mujeres que quieren ir a abortar. O sea, ni siquiera de las mujeres en general. Y todavía, como decíamos, todavía que esto le digan derecho de la mujer o derecho de abortar, esto es ridículo. Hemos llegado a una época en la que no se están evaluando las cosas como son, sino que una ideología tiene tomadas las cabezas de los señores ministros. Entonces, vi hasta molesto a Arturo Saldívar ayer, porque él quería que no hubiera ninguna excepción. Y yo creo que finalmente pues es imposible que, aunque esté plasmado de una forma en la ley, se aplique tal cual en la realidad. A la hora de la hora, aquellos directores de hospitales públicos que conozcan más o menos la ley como quede, o la interpretación de la ley más bien como quede, sí, van a obligar al médico a decirle, no, es que las excepciones solamente son dos, que haya una urgencia médica y ahorita hay una urgencia médica, entonces tienes que hacerlo o te corremos.
Afortunadamente hay médicos que están dispuestos inclusive a dejar sus trabajos con tal de no ser copartícipes de lo que es un crimen, y no tenemos nunca que olvidar que esto se trata de un crimen, por mucho que lo quieran normalizar. Estamos viviendo unos tiempos de veras muy oscuros, tremendos. El socialismo es una cosa espantosa. Qué lástima que la Suprema Corte sea socialista, realmente esté tratando de sentar esta jurisprudencia, o como ahora se diga, antecedentes legales, bajo un criterio socialista, en donde la vida humana no importa, no hay dignidad de la persona, no tienen un criterio como debería ser, sino que es simplemente instrumental. Tienes un hijo, pero te estorba porque tienes que seguir trabajando, porque tienes otros planes, no importa. Entonces, tíralo a la basura. Eso es el valor que se le da a la vida humana en la máxima instancia judicial de nuestro país. Nada. O sea, los bebés no importan, la vida, no están protegiendo los derechos de los que apenas vienen en camino. Solamente los derechos de las mujeres. Esta es una cuestión, pues ya ni feminista, es feministoide, digamos, ¿no? El criterio que están usando es ridículo, o sea, no entra dentro de los derechos humanos, sino entra dentro de lo que está plasmado ya en la Constitución. Tanto trabajo que costó que entrara en la Constitución todo el bagaje de los derechos humanos para que unos señores con su criterio alterado, que quiere favorecer únicamente a un pequeño sector dentro de las mujeres, que son las feministas, o sea, están alterando las cosas, la verdad, que no es justo lo que están haciendo. Pero, Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Gracias por estar aquí de nuevo. Pero lo peor de todo es que, o sea, están, la vez pasada lo dije, ignoran a Dios como si no existiera, pero además su propia dignidad de ellos, de los ministros, de los que están dirigiendo. ¿Cómo es posible que el máximo tribunal de este país, el Tribunal Constitucional de este país, caiga en esos excesos de ridículo, de subordinación, pues, ¿qué será? Como lacayos de quién, de un sistema extranjero que nos está trayendo a nuestro país una agenda de muerte? La gente de verdad, no sé qué están pensando. ¿Sabes, Raúl? De verdad, vamos a dar la batalla fuerte todos los que somos activistas, y dinos tú, ¿qué has escuchado? ¿De qué gente porque tenemos que unirnos todos para dar la batalla a estos tontos, torpes, ignorantes y pequeños? Así es. Mira, acabo de escribir un artículo en el Panam Post que se llama La Santa Guerra Cultural contra el socialismo globalista y progresista. Y me han preguntado, oye, ¿por qué le pones santa? O sea, ¿qué tiene de santa la guerra cultural? Y es que justamente por eso le pusimos santo. Me decían algunos amigos que sí me conocen un poco más, también podías haberle puesto sagrada. ¿Y sabes qué es que lo sagrado es aquello donde se manifiesta Dios? O sea, lo sagrado está definido por la presencia de Dios, pero lo santo es algo en donde tú haces méritos. Tú te haces santo por tus méritos, por tus obras. Tiene que ver con que trabajes para llegar, digamos, a un nivel más evolucionado de tu ser, que sería, para los que somos creyentes, somos católicos, es la santidad. La guerra cultural la estamos peleando en estos momentos, unos por allá hablando contra el lenguaje inclusivo, otros se especializan en hablar, criticar al movimiento feminista radical, otros se especializan en criticar al neoindigenismo, o al supremacismo indigenista, como yo le llamo, otros se especializan en hablar contra la izquierda, digamos, socialista clásica, otros contra el marxismo posmoderno, y así cada quien va dando su batalla por separado, y no se dan cuenta que los ataques de la izquierda son digamos, se dan en diferentes frentes, pero tienen el objetivo de destruir a la cristiandad. ¿Por qué? ¿Qué es la cristiandad? La cristiandad fundó, la religión, para empezar, está ahí, la familia, ¿no? La familia natural, ¿no? Los hijos, la cuestión de la heterosexualidad, el orgullo heterosexual, así como hay el otro, también hay el orgullo heterosexual, el capitalismo, la propiedad privada, es muy importante esto, ¿no? Porque el socialismo lo primero que pretende es quitarte tus cosas porque tú trabajaste, pero el parásito
vago que no trabajó, a ese hay que darle el fruto del sudor de tu frente. Entonces, todas estas características del ataque del socialismo es contra la cristiandad. Entonces, la defensa, evidentemente, por estrategia, también tiene que ser desde la cristiandad. No podemos hacer una batalla cultural, cada quien desilvanado y súper especializados. Valga la comparación. Ay, se nos congeló nuevamente. Sigue. Sí, o sea, es como un médico que solo se especializa en algo, pero que ya no te puede decir nada sobre el funcionamiento de la salud en general de tu cuerpo, porque solamente sabe algo muy específico. Y aquí no, aquí tenemos que dar una batalla en donde estemos hermanados con los valores de la cristiandad, porque son muchos frentes, pero finalmente lo que estamos defendiendo es a la cristiandad. Lo que estamos finalmente defendiendo es, el futuro de Occidente, porque en este momento está siendo sometido a una serie de ataques que quieren derruir la familia, destruir a la iglesia, destruir nuestra religión, destruir nuestra educación, destruir nuestra forma de hablar, destruir la heterosexualidad, destruir a nuestros padres, el respeto al papá, el amor a la mamá. O sea, quieren destruir todos nuestros valores, los valores fundacionales de Occidente. Y por eso nuestra respuesta tiene que ser también integral. Unirnos, darnos cuenta que todos estos valores, queremos defender la religión, como queremos defender la propiedad privada, como queremos defender a la familia, como queremos defender la vida, y no podemos estar permitiendo todos estos ataques. Tenemos que darnos cuenta que nuestra guerra cultural o las batallas culturales tienen que tener un carácter religioso también. Por extraño que suene lo que estoy diciendo, hay gente que me dice, pero ¿cómo es esto? Estamos en un país laico. Bueno, el país laico, la laicidad significa que no hay una religión oficial, no significa que yo no pueda ser católico, que yo no pueda salir a luchar con mis ideas. Dice, no, pero esto adentro de tu casa. No, señor, afuera de mi casa. Y también que lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice muy claramente que en lo privado como en lo público tienes tu libertad religiosa. Así que para mí la lucha política, la lucha social, la lucha académica y todas nuestras luchas son cristianas para los que somos cristianos. No se puede dejar lo cristiano nada más para el domingo en la misa o para tu casa ahí a escondidas. No, señor. Te digo algo, fíjate que en un curso que tomé de líderes católicos, precisamente lo que decían los obispos era, bueno, ya dejemos de ser católicos de closet. Raúl, pues el tiempo se nos ha terminado, te agradecemos muchísimo estas aportaciones tan importantes para nuestro programa y para nuestra audiencia. Ya, por supuesto que habrá próxima vez. Gracias. Muchas gracias, Raúl, buenas tardes. Raúl, muchas gracias. Sabes que también, así como nos quieren polarizar en la política y en lo religioso, nosotros estamos apoyando a esos grupos que vienen a México para apoyar la libertad, las ideas, los derechos fundamentales de las personas. Estamos en esa línea. Vamos a dar la batalla con todo. Felicidades, Raúl. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Como siempre, un gusto tenerte. Hasta la próxima. Gracias a su público. Buenas tardes. Hasta luego. Amigos, y bueno, pues ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Nancy de Santiago, los saludo y me despido para verlos la próxima emisión y pongámonos en acción con las participesas. Gracias. Amigos, pues lástima, siempre se nos acaba el tiempo, pero bueno, ya se dio lo importante y lo fundamental. Gracias, pedimos la bendición de Dios como siempre para todos ustedes, nuestro país. Dios los bendiga, bendiga a sus familias, sus seres amados, sus trabajos, sus negocios, todo lo que los rodea, todo lo que es importante para ustedes, pero sobre todo pidamos la bendición de Dios para México. Nuestro país necesita bendición. Amemos a Dios, obedezcamos su ley, porque de Él emana todo, de Él emana la vida y la prosperidad. Que sean ustedes muy, muy bendecidos. Muy buenas tardes. Soy Arely Meja. Hasta la próxima.